La guarania es un género musical de carácter lento que nace de la mano del músico y compositor José Asunción Flores en el año 1925. Hoy este distintivo símbolo de nuestra identidad es declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este reconocimiento es un reflejo de la historia, nuestra cultura, las tradiciones y emociones de un pueblo que ha sabido preservar su herencia a lo largo de los años y a pesar de los miles de cambios que se viven en el día a día. Para Ricardo Flecha, referente y gran impulsor para que este género sea reconocido, mencionó que la guarania es un reflejo del pueblo. Realmente la guarania es parte de nuestro rasgo cultural. No hay que olvidar que con la guarania nace también en la música la reivindicación del idioma guaraní. ¿Por qué Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Porque la guarania tiende puentes con otras culturas y a nosotros nos parece importante ese aporte a la humanidad y sobre todo en momentos tan complicados como vive la humanidad, la guarania en realidad lo que hace es fomentar la cultura de la paz. Flores era un cronista de su tiempo, un preocupado por lo que le pasaba al Paraguay, pero también preocupado por cómo veía en aquel entonces el mundo y bueno, por eso hoy estamos celebrando esta designación de la UNESCO. Flores traspasó las cuestiones ideológicas, Flores traspasó la mentira, Flores traspasó muchas cosas, ¿verdad? Y contestó con música y contestó con dos cosas muy importantes que tenemos que tener los seres humanos, el amor y la esperanza. Luis Arán dijo la vez pasada una cosa en esa improvisada conferencia de prensa, después de la alegría de todo eso, ¿verdad? Dijo, no es que culmina algo, empieza algo, ¿verdad? Porque hay que cuidar este patrimonio cultural y material, tenemos que cuidar los paraguayos difundiendo la música y haciendo que la gente joven componga las guaranias con la lírica actual y con los sonidos de este tiempo. El Congreso de la Nación Paraguaya en el año 2011 estableció que cada 27 de agosto se recuerde el Día de la Guarania, esto a raíz del nacimiento de su máximo exponente.